Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente, buenas noches por aquí en Lima. A compartirles hoy día una nueva sesión del curso de OKRs Essential. Hoy día vamos a profundizar un poquito en esta primera parte sobre el tema de algunas técnicas que nos han servido para poder abordar OKRs a nivel de equipo. Y luego vamos a complementar un ejercicio que teníamos pendiente la semana pasada, el sábado pasado. Y en función a eso vamos a iniciar un nuevo ejercicio también que va a ser interesante seguramente para ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo llevar OKRs a equipos, ¿sí? Ese es uno de los primeros puntos importantes que vamos a tener que mirar, ¿sí? Consideraciones previas. Ya, primero, es muy probable que ustedes empiecen haciéndose una gran pregunta cuando empezamos a abordar OKRs y saber si realmente los OKRs están configurados para trabajarse por proyecto o trabajarse por equipo. Ya, eso es una primera gran consulta que suele ser muy común. Normalmente los OKRs están diseñados para trabajarse o abordarse a nivel de equipo. Ya, si bien es cierto, nosotros podemos trabajar con proyectos, con OKRs, lo que suele normalmente pasar es que el equipo pueda absorber los OKRs de ese proyecto y sumarle quizás algunos resultados clave o incluso algunos objetivos adicionales. ¿Y esto por qué? Porque imagínense que, y es muy común, que tenemos múltiples equipos que trabajan más de un proyecto. Entonces, si es que nosotros trabajáramos OKR por solo a nivel de proyectos, seguramente tendríamos equipos que puedan o que tengan que manejar en su ciclo de vida de trabajo entre 4, 5, 15 objetivos y por ende la cantidad de resultados clave sería inmanejable. ¿Qué es lo que solemos hacer? El equipo suele absorber estos objetivos, estos resultados clave y empieza a trabajar, configurar en torno a la necesidad que se tenga en estos nuevos OKRs, ¿no? Pero este es a nivel ya de equipo, ¿no? El equipo absorbe y esa absorción implica que diseñe OKRs que probablemente jalen a resultados clave relevantes de los proyectos o que vayan sumándose y uniendo resultados clave que finalmente puedan generar el impacto del equipo, ¿no? Pero no están diseñados particularmente para trabajarse por proyectos, ¿no? Están diseñados para trabajarse como equipo. Habiendo dicho esto, no les quería compartir un poco el protocolo de discovery de un OKR. Ya, yo les decía al inicio de las sesiones que de cierta manera estos proyectos, o mejor dicho, estos espacios de adopción organizacional o organización a nivel de equipos en torno a OKRs no tiene una única forma de ser concebido, no tiene una única forma de hacer, de llevarlo a cabo. No pueden haber múltiples particularidades dependiendo de las necesidades que se tengan. Y lo que buscamos más bien tener en esta pequeña lámina es empezar a mirar qué puntos importantes hay que tener en consideración cuando lo vamos a hacer, independientemente del orden, porque no necesariamente esto es lineal, ¿no? Pueden hacerse muchas cosas en paralelo en la medida en la que se vayan trabajando. Dicho esto, es muy común empezar un proceso de discovery de OKRs con un espacio de aprendizaje, con un espacio que nosotros le llamamos sincronización conceptual. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, todas las personas que llegaron al curso en esta edición, algunas tenían conocimiento de OKRs previo, algunos recién era la primera vez que se enfrentaban a OKRs y de cierta manera teníamos esta necesidad de ir afinando conceptos, ¿no? Para todos entablar conversaciones bajo un mismo lenguaje común. De cierta manera, esto suele ser muy importante y suele ser el primer paso generalmente para poder trabajar con OKRs. Esto implica que hablarles a partir de un taller, una charla, dependiendo de lo que quieran trabajar, en donde afinen conceptos inicialmente con el equipo, ¿no? Esto podría ser muy variable. A nosotros nos funciona bien que cuando tenemos que trabajar de una manera muy profunda y muy inmediata, a veces necesitamos tener un espacio un poquito más largo. Si de pronto va a ser un espacio en el que no vamos a involucrar mucho al equipo en el discovery de OKRs, quizás el espacio de aprendizaje sea muchísimo menos denso, muchísimo más corto. ¿Sí? Entonces, esto depende de las características y de la forma que quiera llevar el discovery, ¿no?
Una vez que hayamos conversado, que hayamos aprendido un poco como equipo de los OKRs, seguramente nos va a tocar tomar una decisión importante y eso tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones dentro de nuestro equipo, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos un equipo muy grande, hablo de no necesariamente un equipo ágil, un equipo que de pronto pueda ser 20, 30 personas, y nosotros les comentábamos, ¿no? Que buscamos hacer que este proceso de discovery sea o involucre a muchas personas, de alguna otra manera esto puede ser complejo de poder gestionar y digamos así, empezamos a diverger demasiado y nos va a costar converger. Esto implica que de cierta manera el proceso se alarga muchísimo más. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que si yo tengo un equipo muy grande, me va a tomar más tiempo ponerme de acuerdo para definir OKRs. Esa es una decisión importante, o esa es una revisión importante porque de aquí viene una decisión importante, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo del tiempo que yo tenga adelante, probablemente tendré que tomar dos decisiones particulares, ¿no? Hasta incluso hasta tres. Ya la primera decisión seguramente es, no tengo un equipo muy grande, no tengo mucha premura de tiempo, lo puedo trabajar en espacios largos, es decir, entre iniciar el proceso y terminar el proceso puedo necesitar quizás más de 2 semanas o 3 o 4 para poder definirse. Entonces probablemente sí puedo trabajar con el equipo y puedo involucrarlos en un primer ejercicio. Ya esa primera decisión es esa, ¿no? Empezar el OKR con todo el equipo. La segunda gran decisión es, ok, no tengo un equipo muy complejo de ponerse de acuerdo, o de pronto tengo un equipo muy grande y quizás no sea eficiente juntarlos a todos desde un primer momento para empezar a trabajar, y probablemente haga sentido tomar la decisión de convocar un equipo core, un equipo más pequeño, que se encargue de proponer OKRs hacia el equipo más grande, ¿sí? Y que una vez que esta propuesta se haya hecho, obviamente el equipo más grande ya debate sobre una conversación canalizada por este equipo core o por este equipo de Discovery de OKR. Es un equipo más pequeño, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre quiénes se involucrarían o se necesitan involucrar en un equipo como este. Sí, entonces esa es la segunda decisión, ¿no? Del grupo más grande que tengamos como equipos, elegir a unas cuantas personas y esas cuantas personas se pongan a trabajar sobre el tema de OKRs o empiecen a construir un draft o una propuesta preliminar, ¿sí? Y la tercera decisión, obviamente, es si yo soy un implementador y el equipo de pronto anda muy comprometido, me es difícil tener un espacio con todo el equipo, probablemente lo que podamos hacer es que el implementador o el equipo que está acompañando la implementación pueda asumir la definición, pueda asumir el trabajo que ha tenido este equipo, quizás conversando, trabajando con un gerente del equipo o con un líder del equipo y construir entre estas dos personas los OKRs y hacer un símil de lo que podríamos hacer en la segunda decisión, ¿no? Que era construir un equipo de trabajo para esto, ¿no? Entonces, normalmente suelen ser esas tres decisiones. ¿Cuándo nos ha ido mejor a nosotros? O cuándo nos ha ido mejor en la experiencia, cuando tomamos la segunda decisión. ¿Sí? Cuando de pronto convocamos a un equipo más pequeño para que se encargue de plantear una propuesta de OKRs, la lleve al equipo más adelante y que a partir de esa propuesta el equipo pueda ajustar, mejorar, cambiar, refinar los OKRs que ya se tienen propuestos preliminarmente. Entonces es súper importante que ustedes tomen una decisión inmediata antes de iniciar cualquier proceso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de que el equipo es muy grande, de que el equipo tiene dificultades para ponerse de acuerdo, que no conoce muy bien el negocio, que necesita un espacio de largo tiempo para tomar decisiones, o de pronto hay cuestiones adicionales comprometidas en el equipo, entonces a veces es mejor llevar un equipo más pequeño y que ese equipo pequeño se encargue de definir estos OKRs en una primera instancia y en una segunda instancia son confirmados por el equipo o son ajustados por el equipo, ¿sí? Una vez ya tomado esa decisión, hay que empezar a mirar al entorno. Una de las cosas que hemos aprendido en estos años haciendo OKRs es que en la medida que nosotros podamos incluir e involucrar a stakeholders en el proceso de definición de OKRs, el proceso no solo se hace más rico, sino se hace presente menos trabas en la definición de los OKRs o en el momento en el que se van a ir validando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que normalmente un jefe, un gerente, una persona de más alto nivel de nosotros tiene probablemente mayor cercanía
a la estrategia organizacional, tiene mayor acercamiento a las prioridades del negocio, tiene mayor visibilidad del trabajo o el foco que deberíamos tener como equipo hacia el ciclo siguiente que nos toque trabajar. Entonces, de cierta manera, a nosotros nos ayuda a empezar a involucrar ciertos actores que de alguna u otra manera se vinculen con nuestro trabajo como equipo. Entonces, si nosotros hemos elegido la segunda opción o la primera opción o la tercera opción, indiferentemente a ello, necesitamos empezar a tener espacios con estos stakeholders. ¿Cuál es la idea que tengamos con esos stakeholders? Reuniones pequeñas, quizás de 30 minutos, 45 minutos como máximo, en donde podamos hacer seguimiento de cuáles son las expectativas que tienen esos stakeholders hacia el trabajo de nuestro equipo, cuál creen que son los objetivos que podríamos trazarnos, cuál podrían ser las prioridades que necesitamos o que les gustaría que nosotros tuviéramos como equipo, cuál es el proceso que les gustaría a ellos hacerle seguimiento a la formación, a la información que podamos ir generando o a la actualización de los OKRs que vayamos diseñando. Entonces, esta información es súper relevante porque nos va a permitir a nosotros construir sobre una base. Es muy común que cuando empecemos a trabajar OKRs, sobre todo los primeros ejercicios, nos cueste muchísimo establecer un poco el norte, establecer las prioridades, establecer el foco del negocio. Y es que muchas veces intentamos hacerlo todo eso solos, ¿sí? Entonces, muchas veces es muchísimo mejor involucrar a diversos actores y que estos actores nos den su punto de vista, nos den una apreciación, las expectativas que tienen en función de su trabajo. Y sobre esa base de información empezar a canalizarla y definirla, probablemente sea muchísimo más rico para todos el entorno y probablemente más adelante no haya necesidad de retrabajar, redibujar, reconstruir los OKRs, ¿no? Porque ya desde un inicio estoy tomando en cuenta esta información y voy caminando sobre pasos más seguros que simplemente mandarme, que simplemente estimar las cosas que yo tengo dentro de mi equipo y avanzar, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado muchísimo, muchísimo más el involucrar a stakeholders desde etapas tempranas del discovery, a partir de reuniones, entrevistas, focus group, algo muy sencillo de parte del equipo que lo acerque al stakeholder y que de cierta manera les permita tener un norte, una guía de trabajo, ¿no? Una vez que el equipo haya hecho esas entrevistas o se haya acercado a sus stakeholders, seguramente les tocará diseñar sus OKRs, ¿no? Les tocará diseñar de cierta manera esta primera propuesta que necesariamente lo que va a generar es un borrador que va a ser descubierto, que va a ser definido, conversado, ajustado seguramente en una sesión de Discovery de OKR, ¿no? En esta sesión de Discovery ya está todo el equipo en pleno, ya seguramente se ha llegado o se ha llevado previamente la información de este draft o esta propuesta preliminar al equipo con anterioridad para que lo vaya revisando, para que lo vaya conociendo y cosa que en la sesión ya de Discovery se hace menos cargado, menos denso el trabajo, ¿no? Esto que nosotros llamamos el pre-work, ¿no? Generar pre-work antes de la sesión y es comunicarle por qué se priorizaron estos ciertos puntos de los OKRs, por qué se escogieron determinadas metas o se sugieren determinadas metas de cada resultado clave, por qué tenemos tantas iniciativas o por qué se eligió tal indicadores. Entonces, esa información es súper relevante conversar con el equipo, ponerlo en la mesa para que ellos vayan entendiendo el contexto. En la medida que ellos puedan llegar con ese contexto ya definido y habiendo revisado de cierta manera todo ese trabajo, probablemente tengamos mejores posibilidades de que la reunión sea lo más corta pequeña, lo más corta posible, perdón, ¿no? Entre una hora, 2 horas, incluso un poco menos, un poco más. Esto se hace muchísimo más apremiante si el nivel en el que estamos trabajando es más alto, ¿no? Si es que yo tengo, por ejemplo, una reunión de directorio, evidentemente se va a hacer absolutamente necesario tener un equipo core, tener un equipo que diseñe una propuesta para el directorio, para que puedan definir en torno a esta información los OKRs porque evidentemente el directorio tiene muy poco tiempo para poder involucrarse y esto implica que tenemos un one shot, ¿no? Un solo momento para poder lograr los OKRs y no vamos a tener más. Entonces hay que ser lo más eficientes posible y esta forma nos ha ayudado muchísimo a poder mantener esta eficiencia que estamos buscando, ¿no? Una vez que se haya terminado la sesión,
nosotros deberíamos tener, entre comillas, OKRs confirmados, ¿no? Que el equipo ya tiene sus OKRs y debería pasar generalmente a una validación, ¿no? Con sus stakeholders, entendiendo de que eso va a ser el foco del negocio sobre y del equipo por sobre el periodo de tiempo que se haya definido. Entonces, es muy común que la información que hayamos tenido o logrado después del discovery del proyecto o de la iniciativa pase a un espacio en donde hayan ciertos líderes de la organización, ciertos líderes del equipo que se encarguen de validar y aprobar, entre comillas, estos OKRs, ¿no? Una vez que eso se dé, ya empezamos el planeamiento, ¿no? Empezamos a mirar qué es lo que incurre dentro de las iniciativas que están alineadas a esos OKRs que ya hemos definido y empezamos toda la etapa de ejecución, seguimiento, dentro del periodo de tiempo que vamos definiendo los OKRs para finalmente terminar en resultados que se van a generar hacia el final del periodo, ¿no? Es un espacio en el que vamos viendo un poco las prioridades del negocio, vamos viendo los resultados que hemos tenido cada uno de los equipos con los OKRs, vamos tomando decisiones en función a qué hacer con el siguiente trimestre, si les seguimos apuntando a los mismos proyectos o si vamos cambiando, si vamos ajustando algo en el camino. La idea es que tener un espacio para tener una especie de feedback al final y ese feedback nos permite a nosotros tomar decisiones para el siguiente periodo. Cosas importantes que ustedes tienen que tener en consideración. Esta primera parte que ustedes ven enmarcados en un cuadro gris más claro es una parte altamente variable de tiempo, ¿no? Nosotros le hemos puesto como referencia entre 2 a 4 semanas, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo un poco de lo que el equipo tenga. Sin embargo, es súper importante buscar aquí la eficiencia, ¿sí? La eficiencia en el sentido de que sea en el espacio más corto. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vayamos evolucionando o madurando en el proceso de discovery, vamos a tener menos tiempo para poder definir OKRs. Ya eso se busca automatizar, ya se busca generar ya un modelo o un método para definir OKRs dentro de la organización. Y sobre esto seguramente el trabajo va a ser siempre tratar de hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, esta primera parte es muy variable, generalmente la otra parte es más fija, porque si decidimos que vamos a trabajar OKRs para un trimestre, solamente vamos a tener un trimestre para poder ejecutarlos o en el caso que elijamos 6 meses, por ejemplo, van a ser solo 6 meses, ¿sí? Dentro de los 6 meses se tiene que darse toda la ejecución, seguimiento y el cierre también del periodo para iniciar inmediatamente en el siguiente ejercicio el, los OKRs del siguiente periodo, ¿no? No sé si Vi quieres añadir algo. ¿Cómo están? Pues lo que dice el doctor, digo, se suena muy bien simple y si ustedes lo aterrizan a nivel de un área pequeña y el gran tema es que la mayoría de las ocasiones las personas, no importando si es un director o es un gerente, no tienen el tiempo, ¿no? Están completamente metidos en la operación o en proyectos que les encargan más arriba en la organización. Entonces, y lo que dice el doctor es, pues básicamente todo el tema de la experiencia que hay y seguramente en las primeras aproximaciones es muy rara en que la primera ocasión salga todo a la primera, ¿no? Casi siempre no tienen tiempo. Tal vez cuando ustedes les digan, a ver, oye, hay que hacer un pre-work, le digan, bueno, tienes una hora y pues ya, ¿no? Lo que salga para el equipo, no importando si es un equipo de 5 o de 20 personas. Y ya no van a volver a tener chance de más que en otra ocasión como para volverse a poner de acuerdo y a donde lleguen. Entonces es importante que ustedes lo tengan súper claro. Seguramente después de 2 ciclos, tal vez en un tercero, las cosas empiecen a fluir cuando empiecen a ver los resultados, ¿no? ¿Qué es lo principal? Pues identificar las dependencias, saber hasta dónde van a llegar con las iniciativas. Oye, puedo tener 50, pero si solamente puedo hacer 10, pues son 10, ¿no? Ahí los números te lo están mostrando. Entonces, todos esos temas son importantes que ustedes los traigan súper claros, súper fijos, para que no se frustren y también sepan cómo llevar a las personas. Les digo, olvídense de si es una mega organización o una organización pequeña, ¿no? Pensemos en una gerencia o en una dirección. Si ellos tienen claro eso y ustedes tienen claro ese norte, van a ir avanzando y obviamente van a ir ganando credibilidad. El siguiente punto pues, es ver que realmente lo que se ponga de objetivos, pues como ustedes se darán cuenta en la primera sesión, el gran tema es, oye, ¿y cómo lo escribo, no?
y luego, pues, ok, una cosa es que escriba y otra me estoy yendo a la iniciativa. Entonces, son la parte fina que hay que estar trabajando y como está ahí el mapa que pone el doctor, realmente son los pasitos. ¿Me puedo saltar alguno? Seguramente. ¿Qué no me puedo saltar? El pre-work. Si saltan el pre-work y llegan a una sola sesión y ahí quieren resolver todo, no va a suceder. Por muy buenas que sea la gente haciendo planificación, no va a suceder. Lo que va a suceder es que se quedan a la mitad del trabajo porque conforme vayan avanzando, ya se dieron cuenta de hacer el objetivo, hacer el QR, ya eso les toma un buen rato. Entonces, si su sesión es de 3 horas, fácil 2 horas se van a aventar en el OKR, en la pura definición. Y la otra hora es para terminar de cerrar y ya no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, el tema de la administración del tiempo, tanto en la sesión, ¿cómo ven? Se quedaron callados. Cuéntenos, ¿qué les parece? Habló nada de Hola Víctor, local, ¿cómo de los estás? ¿Qué tal? permisos, nada de todas estas Yo cosas. tenía dos consultas, ¿no? La primera es, cuando se trata de equipos grandes, obviamente escuché que es mejor Ah, tener pero era para equipos hablar pequeños otro para tema, pues poder no era para definir hablar de los mostrar. OKRs mucho más fácilmente, ¿no? Sin embargo, creo que dentro de todo es más importante que los stakeholders estén involucrados desde un primer inicio, como para que puedan guiarse de la definición y saber qué es lo que se está definiendo e inclusive de repente fusionar la etapa de validación con ya la etapa de sesiones de descubrimiento y todo, ¿no? Entonces, pero cuando son equipos grandes, justamente ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo es que conformamos, o sea, en el caso de una organización grande, si yo quiero incluir a los stakeholders, obviamente vamos a ser muy grande Bueno, este o sea, equipo, fuiste con el ¿cómo es que enemigo, compadre. hacemos, o sea, hay alguna metodología o protocolo de cómo hacemos para que todos estén en un mismo entendimiento, ¿no? Ujú. Hablo de un equipo de 15 a más personas. Entonces, Sí. Fuiste, compadre, te digo. alguna metodología que podamos usar como para poder que todos estén en contexto? No Bueno, sé. Está, Ese es, o está. sea, yo no hablo de equipos ágiles No, no, necesariamente, no, no. sino de estas reuniones de expectativas y las sesiones de descubrimiento, ¿no? Ay, Para poder compadre, que manejar cuentas y equipos grandes. Esa es no una sé qué primera quieres pregunta. ver, Y la compadre. segunda pregunta es, ya Oye, estando en las oye, sesiones de ya pedí la descubrimiento de experiencia hoy día ya, compadre. OKR, ¿existe Así que alguna herramienta ya para recién empecé poder ayer, pues, ya llevo eh, 3 meses. colocar las Lo definiciones que máximo, lo vayamos máximo. teniendo dentro de las Pero ya sesiones? en No sé, octubre ya estamos algún funcionando. cuadro que nos podría No permitir pasa justamente nada, compadre, no pasa nada. al llevar un orden de En toda 5 esta meses no sesión. pasó nada. O sea, yo he visto ya en la otra edición, he visto los Sí. formatos, ¿no? Pero no sé si tenemos alguna herramienta que podría ayudarnos ya con el detalle, de repente Ah, tener su un primer brother, pues, OKR, un segundo OKR, borrar y volver a escribir, no lo sé. De repente ustedes cuentan con algún formato o es cómo lo hacen, ¿no? Es que la respuesta del primer punto es, los pasitos los tienen en pantalla. Cuando es un equipo muy grande, sí o sí, como decía el doctor, tienes que empezar por arriba. O sea, ahí no hay otra forma. O sea, conforme más grande el equipo, tiene que haber más managers o leaders. Entonces, ahí la recomendación es, pues, agárratelos solos y luego vas a tener una sesión en la que ya están todos como en la misma visión y ahí les terminas de cerrar la visión y luego ya tienes la sesión con todos los demás hacia abajo. Si tú lo quieres hacer juntando a todos, tanto la parte táctica como a los líderes, pues ahí te vas a tener un conflicto porque muchas veces la parte táctica, o sea, los chicos, por no llamarles desarrolladores, analistas, lo que tú quieras, no, muchos no tienen esa visión de armar un objetivo. Y a eso me regreso a la sesión uno. ¿Se acuerdan en la sesión uno lo primero que les pidió el doctor fue, hagan sus OKRs de este curso? ¿Vamos bien hasta ahí? Hoy que ya avanzamos casi a la mitad del curso, si les vuelve a solicitar esto el doctor, ¿qué harían de diferente? ¿Se acuerdan cómo fue la primera sesión cuando fue el tema bueno, cómo serían los OKRs de esta sesión? Y como que lo queríamos ver como en un todo, y todo le queríamos poner la palabra OKR.
Hoy en día, a la mitad del curso, si los vuelven a hacer, ya no le pondrán OKR, más ya lo definirán de una manera ya mucho más fluida. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Qué sumaría? Que sumaría un poco a lo que Víctor comenta, ¿no? A mí, por ejemplo, de manera técnica, ¿qué es lo que me ha servido para este proceso en particular? Hacer un mapa primero, es un mapa que deberíamos tener todos los equipos, ¿no? Un mapa de cuáles son primero nuestros stakeholders con los que más nos vinculamos y seguramente empezar a priorizar algunos. Seguramente la técnica de Pareto para eso te puede ser muy útil, ¿no? Si tú tienes 40 stakeholders, elige los más importantes y quizás ese 20% que puedan ser, no sé, quizás 4, 5, 6, elige, haz un ranking y trata de reunirte con los más relevantes, ¿no? En un entorno de stakeholders, lamentablemente en organizaciones muy complejas o muy grandes, muchas veces son mucha gente. Entonces, Sí. si es que nos ponemos a entrevistar a todos, se nos acaba la vida, se nos acaba el trimestre y no terminamos, ¿no? Entonces, Ujú. yo te sugeriría eso, técnicamente empezar a priorizar a los stakeholders con los que los tengas. Deberías tener un mapa de stakeholders con los que interactúas generalmente y de los más importantes empezar a trabajar. Yo te sugeriría que priorices a los tres o cuatro más importantes, máximo cinco, no más, ¿no? Porque si sumas a más personas, probablemente va a ser más difícil manejar la información en torno a Sí. cómo los vas involucrando a las personas en el proceso. Yo coincido mucho con Víctor en el que muchas veces en los primeros procesos, en las primeras definiciones, es más difícil que las personas puedan entender, sin embargo es necesario que se mantengan al tanto, ¿no? ¿Qué me ha servido a mí? Muchas veces hacer pequeños resúmenes. Si yo soy el equipo, soy parte del equipo que lidera el descubrimiento de OKR, si tengo 10 reuniones, y probablemente no puedo estar en las 10 reuniones, pero sí parte del equipo pueden estar situados en algunas, empezar a hacer pequeños resúmenes de un minuto y medio, 2 minutos como máximo, de lo que pasó en la reunión y cuáles son los principales hallazgos que hemos tenido para empezar a conectar, ¿no? Y tenerlo en algún tipo de repositorio, en algún tipo de espacio que nos permita tener acceso libre a todo esto, ¿no? Si es que estás en una organización que de pronto tiene mucha cercanía a los informes, a este tipo de documentos, quizás dejarlo sentado en algún documento un poco las conclusiones más importantes, quizás 3 o 4 puntos, no más con los stakeholders, y que eso les sirva como base para poder seguir recordando por un lado y por otro lado haciéndole trazabilidad de lo que van teniendo en el camino, ¿no? Pero a mí me ha funcionado eso. Sí creo que coincido mucho con Víctor en que a veces los equipos, las personas de los equipos no necesariamente entienden el contexto completo, pero es importante que lo tengan a disponibilidad, sobre todo cuando ya empiezan a tomar las decisiones de qué resultado va, cuál es el más importante, porque no solamente es definir los OKR, sino también priorizarlos. Y muchas veces en la prioridad se pierde mucho. Entonces, en la medida que el equipo pueda tener contexto suficiente de esto, está bueno. Y si aún así hay acuerdos implícitos o explícitos dentro del equipo que para llegar a la sesión de Discovery de OKR, por ejemplo, la tercera o la cuarta en este caso, necesitan llegar revisando todo ese material, déjenlo, háganlo, tenganlo sentado y seguramente van a llegar con más información. Pero si es que estás tratando muchas veces de tener un equipo muy grande y reunirlos a todos, puede ser algo ineficiente muchas veces dependiendo de la necesidad que vayas teniendo y del nivel, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo juntar a un equipo de directores para escuchar al CEO que juntar a un equipo de desarrolladores para escuchar al analista no sé, de data, ¿no? Entonces hay que tener mucho, diría, criterio para poder elegir hacia dónde apuntar y quiénes intervienen en la reunión y cómo van interviniendo. Vic. Claro. Y de tu segunda pregunta, mm, o sea, la experiencia lo que te dice es que tienes que tener una caja de herramientas que te permita maniobrar al momento en el que empiezas a llevar las primeras sesiones. O sea, como dice el doctor, puedes empezar por, o sea, si es presencial, pues te creas los tableros con el formato que está hecho en el mural, ¿no? Algo muy simple. Em, Depende mucho, como dice el doctor, de, bueno, a ver, quiénes van a estar en la sesión y a partir de que tú vayas identificando los stakeholders, te vas a dar cuenta que unos son muy visuales y entonces tienes que hacer algo mucho más con mural. Algunos son más analíticos, entonces seguramente tienes que armar algo más con Excel o con Google Sheets. Posiblemente tengas que hacer la combinación de las dos cosas.
dependiendo de qué tanto pre-work y qué tanto entendimiento vas teniendo con estos líderes o con estos managers, te darás cuenta hasta dónde puede llegar tu sesión y qué herramientas tienes que estar usando. O sea, tú tienes que tener, digo, una vez me pasó que iba a ser la dinámica en presencial con rotafolios, post-it, y los managers no les gustaba eso. Entonces, en ese instante, pues tienes que traer tu plan B, que es, bueno, pues, ahí te va un archivo electrónico y compárteselos, o vas proyectando y que todos tengan acceso para que vayan viendo. Entonces, son de los tips que vas agarrando sobre la marcha. Lo que sí se dan cuenta, si ustedes se quedan con una sola herramienta y no hacen la lectura de los stakeholders, al momento de estar llevando los pre-work o la sesión ya puntual, la de cierre, se les puede complicar completamente, ¿no? Entonces, eh, a partir de lo que el doctor les ha compartido en el tema del Classroom, ustedes tienen material suficiente para tomarlo de base y de ahí, pues, es como todo, ¿no? Es como el tema ágil. O sea, tú tienes un marco de trabajo, es un framework y vas viendo de ahí cómo lo vas adecuando a tu forma y pues no significa que esté mal, ¿no? Nomás, pues ahí acuérdense de los derechos de autor, pero fuera de eso, pues tú creas tu versión en función de la organización, ¿no? Y con eso, pues avanzas. Acuérdense, les va a dar la ventaja el tema de agilidad, el tema de OKRs, les va a dar la revancha de que si en la primera sesión no salió como esperaban, pues ya afinas y en la siguiente pues lo vas puliendo y va a haber un instante en el que tú ya tengas tu propia versión. Ejemplos tenemos mucho, pero la verdad es que es como todo, ¿no? O sea, te puedo dar todas las plantillas, pero ¿cuál es la que va a funcionar? Ujú. Depende, ¿no? Esa es la gran respuesta, depende. Y yo coincido ¿Cómo De mucho. ven? acuerdo, Yo de coincido mucho acuerdo. con Víctor en el sentido de que necesitas empezar con lo más sencillo que tengas. No necesitas complicarte de etapas iniciales. Si tienes de pronto una hoja de cálculo, genial, empiezo por ahí. Si tienes algún tipo de acceso a algún entorno más colaborativo, como puede ser un mural o un Miro, trabájalo desde ahí. Si algo he aprendido en estos años es que el mayor error que podamos tener es empezar a mirar un software antes de dominar el asunto, ¿no? Y he visto muchas organizaciones que están muy interesadas en primero en adquirir un software y después de entender de qué viene el tema de OKR, es que al revés. Entonces yo siempre sugiero que si es que de pronto estás interesado en profesionalizar tu gestión a partir de un software específico para definir OKRs, esto hazlo una vez hayas superado al menos el cuarto trimestre, ¿no? El año por lo menos de ya de trabajo con OKRs. Antes no va a ser tan eficiente, no les vas a sacar el provecho suficiente como para poderlos llevar. Es importante que primero empecemos a mirar el tema de el ir adoptando un marco adecuado, el ir adoptando una técnica adecuada para definir los OKRs, ir poniéndole foco un poco en los resultados y en la manera en cómo vamos a ir mostrándolo con nuestros stakeholders, que para esto no necesariamente necesitamos un software, y ya más adelante, cuando ya las cosas vayan avanzando, cuando ya hayas agarrado un ritmo correcto y necesites más bien masificar esa información para que más personas tengan acceso a ella, probablemente ahí sea una buena idea trabajar con un software específico para lidiar con OKRs, ¿no? En un primer momento probablemente sea una inversión que no te sea tan rentable y si no te va a quitar foco, ¿no? Te va a quitar mucho foco. Un software de OKRs es solamente para darle visibilidad a más personas, ¿no? Una visibilidad, Claro. es centralizar la información. Y si no tienes buena información o buena calidad de información que mostrar todavía, la verdad es que no es muy útil tener un software exclusivamente de OKRs. Sí, del doctor es, o sea, sí es importante que lo tengan en el radar, o sea, es sumamente importante porque al momento, o sea, el tema de OKRs es todo un arte que en el momento en el que ustedes lo empiezan a llevar y escuchan a los líderes, a los managers que entienden el concepto básico de, chin, me di cuenta que de lo que yo le bajé a mi línea, a mi primera línea o a mi equipo, de lo que quería, lo que yo les bajé y lo que ellos entendieron está. Entonces me di cuenta a través de eso que va. Eso está súper bueno porque a partir de ahí ya se gana la confianza y entonces tienen que seguir avanzando para decirle, bueno, es que tenemos que pulir y pulir, pero no se trata nada más de pulir, sino en algún momento esto se tiene que ejecutar y tienes que traer información que va a ser información en tiempo real, ahí tú defines la frecuencia
para que vayas tomando decisiones y vayas ajustando la estrategia. Entonces, lo que sí tienen que, como dice el doctor, o sea, una herramienta, está bueno. ¿Cuál? Empieza por la básica, ¿no? La herramienta universal que usamos para casi todo, ¿no? El Excel. Hazlo gráfico, pues también puede ser, pero ahí te va a costar un poco más de trabajo actualizarlo. Entonces, sí tienes que considerar hacia adelante una herramienta. De esto último que platicamos, ¿qué también puede sucederles? Que tú le digas lo que platicaba hace rato el doctor y les decía, bueno, ¿sabes qué? Sería bueno tener tu visión como para saber de qué, oye, y traigo a toda mi gente, pues sí sería bueno, pero a lo mejor primera línea como para que hablemos ahorita en cortito, ¿no? No, o sabes que yo quiero hablar primero yo, y ya después yo les bajo todo. Ah, bueno, entonces, ok, platiquemos tú y yo primero, y cuando le empieces a explicar y luego lo empiezan a aterrizar, se dan cuenta, híjole, no, a ver, espérate, esto ya es mucho trabajo. Ok, yo tiro las primeras líneas, los objetivos estratégicos, y se lo dejo para mi primera línea. Y eso también te abre mucho la pauta para seguir avanzando. Entonces, no hay una sola forma de resolverlo. Lo importante es que ustedes vayan identificando hacia dónde vamos. Bueno, lo que vamos es de que tengan, al menos en la área, los objetivos estratégicos y puedan desglosarlo hasta las tareas y que quede claro cómo eso conecta con los equipos o con las personas y luego va de regreso. De lo que dice el doctor, a mí me ha tocado que hay una herramienta en SAP que se llama SuccessFactors, que es justamente alineado para este tema. Y es una herramienta, es muy cuadrada la herramienta. Entonces, en Grupo Salinas, bueno, tenía SAP porque era parte de su forma de trabajo a nivel administrativo, y les vendieron en el módulo de SuccessFactors 120,000 personas. Entonces, primera línea, el primer año quisieron bajarlo alrededor como de unos 500 directores que éramos, y luego ya que vieron más o menos, en el segundo año quisieron bajar hasta nivel de gerentes y se fueron casi hasta 10,000 personas. Entonces se vuelve, la herramienta no está preparada, o sea, está preparada para que tú captures como si fueran administración por objetivos, y hasta ahí. Pero si tú quieres ver cómo conectaron tus objetivos con el de arriba y con el de arriba, y si este se mueve, cómo se ajusta y cómo sube la información, eso no existe. SuccessFactors no te permite eso. Entonces nos regresamos a la gestión tradicional en el cual te dicen, bueno, estos tus objetivos, nos vemos, te los palomeo y nos vemos hasta el año que viene, y el año que viene ya veo si cumpliste o no. Si cumpliste, palomita, palomita, y te doy tu bono, y entonces ya te fuiste por otro tema completamente que no es el tema de OKRs. Eso yo sé que no les sucede a ustedes. Sí nos sucede, te cuento que nosotros, bueno, en la empresa que trabajo tenemos Access Factor. Bueno, ¿sabes de qué te hablo? Y claro, No te vi tu lagrimita. perfectamente. No, estoy llorando, pero es que es cierto lo que tú dices, es una herramienta muy cuadrada y justamente lo hemos dejado de usar. El módulo, exclusivamente el módulo de objetivos. Lo hemos dejado de usar porque no se adapta a la nueva, a la nueva A lo que estrategia, a la esperas. nueva modalidad. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, 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 más o menos te entiendo. Muchísimas gracias. No, al contrario, qué Quería bueno. llorar, de verdad quería llorar. Bueno, gracias. Ya estaba pensando que siempre le contaba esa historia al doctor y me decía, sí, cómo no. Pero ya me di cuenta que sí es cierto. Sí, ya me di cuenta que sí es cierto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que le haya surgido de esto, de esta parte de aquí? Si no, para ir a la parte práctica. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo más claro que el agua? Vamos a ver si quedó claro. Ya vamos a conversar sobre esto en las próximas sesiones. Ok, tips, como les decía, para tener un protocolo. Cada organización seguramente va a definir su propia forma de trabajar con OKRs, ¿no? Y aquí es un poco donde yo les decía al inicio, ¿no? Cada organización crea su propio método, ¿no? No es correcto decir el método OKRs, porque los OKRs no son un método, son un protocolo, y de cierta manera este protocolo tiene algunas reglas. Sin embargo, la forma en la que tú quieras trabajar OKRs va a ser muy de acuerdo a la organización que tengas, al equipo que tengas, al entorno en el que tengas, y seguramente vas a ir construyendo tus propios pasos, ¿no? No necesariamente esto que le estoy mostrando, para los que se van sumando hacia el final de la explicación, es un paso a paso, no necesariamente esto es lineal.
puede ser bastante iterativo, hay muchas cosas que seguramente se van trabajando en simultáneo. Lo importante es que tengan en consideración esos puntos que les permita a ustedes tomar mejores decisiones, ¿no? La idea, como les decía, es que esto sea lo más pequeño posible. ¿Qué tips les puedo ir dejando para pasar un poco a la parte práctica? Tips de esto. A mí me sirve mucho, como les decía, el trabajar de cerca con personas de equipos de finanzas o de equipos de estrategia. Sí, sobre todo cuando tengo equipos muy críticos, ¿no? Si tengo yo un equipo que es crítico para una organización, por ejemplo, estamos en un entorno de transformación y estamos migrando, no sé, microservicios, mis microservicios puede ser un equipo crítico en la organización y podría de pronto necesitar muchísimo más cercanía en el acompañamiento, ¿no? Esto implica que necesitamos de alguna u otra manera evitar los fallos que puedan haber, sobre todo de conexión de estrategia y de prioridades. Entonces, a veces que el equipo que acompañe este proceso esté incluido una persona de planificación, quizás alguna de data, quizás alguna de finanzas, puede ayudar muchísimo a poder darle muchísimo más contexto y guiar correctamente al equipo. ¿Sí? Les sugiero que sean muy cuidadosos con el tema de los tiempos. Normalmente cuando son sesiones de talleres para definir OKRs toma más tiempo del que espera o del que esperamos. ¿Sí? El hecho de los pre-work ayuda muchísimo. Es decir, si ustedes van a tener un taller de aquí a una semana, traten de establecer qué información es el mínimo que deberían tener cada persona para llegar a ese taller y traten de que eso se vaya haciendo en el camino. No traten de llegar a conocer o reconocer la información recién en el momento en el taller que se va a definir, porque eso les va a quitar muchísimo más tiempo y van a seguramente a alargar muchísimo el proceso. Involucren mucho a los stakeholders. Esa hora de validación está definida en torno probablemente a un involucramiento constante del trabajo del equipo. ¿Qué pasa si es que no involucramos a los stakeholders en todo ese camino hasta ese punto de validación? Lo más probable es que regresemos nuevamente y que alguien nos diga, ¿sabes qué? El 50% de lo que me estás comentando no está alineado con lo que estoy buscando, lo que estamos buscando dentro de la compañía. Esto implica que necesitamos hacer nuevamente todo. Retrabajo, ineficiencia, pérdida de tiempo. Entonces, en la medida que ustedes puedan ir involucrándolos continuamente a las personas dentro de ese proceso, probablemente tengan mejores espacios de validación y no sean tan complejos ni de pronto sean tan difíciles de adoptar, ¿sí? El tema de planeamiento, busquen planeamiento a largo plazo, hacia todo el periodo. Les sugeriría que planeen todo el trimestre. Si ustedes están trabajando OKRs por trimestre, planeen todo el trimestre. No planeen un mes, no planeen 2 meses, no planeen 3 meses. ¿Y cuál es el fin del planeamiento? No es solamente el definir qué tareas se van a hacer en cada sprint, o en cada iteración, o en cada semana, o cada quincena, sino es empezar a definir o descubrir riesgos y dependencias. Eso es lo más importante, ¿sí? Es llegar a encontrar riesgos y dependencias, que los riesgos sean gestionados a partir de un plan de gestión de riesgo probablemente, y que las dependencias sean acordadas con los equipos con los que estamos definiendo, en este caso, el trabajo, ¿no? En la medida que eso haya sido acordado y que tengamos un buen plan de riesgos, probablemente haya muchísimo menos impacto en el caso que algo se retrase, porque ya tenemos algunas previsiones que vamos tomando. Eso es fundamental. ¿Sí? Tener sesiones de trabajo continuo, de poder hacerle revisiones al día a día de los equipos, el empezar a mirar qué reuniones necesitamos, porque no necesitamos, y vamos a verlo en las siguientes sesiones, el framework de seguimiento, no necesitamos crear más burocracia, ¿no? El foco, como les decía en la clase pasada, es que podamos encontrar qué ceremonias o qué reuniones tenemos dentro del equipo o fuera del equipo para poder un poco compartir el trabajo que estamos haciendo, ya sea interno o externo. Y si que tuviéramos alguna de esas ceremonias, tratemos de ajustar esas y no crear otras, porque si no, estamos creando capas de burocracia innecesariamente y probablemente lo que terminemos haciendo es generar un proceso más denso y más difícil de adoptar. Así que lo ideal es que empecemos a mirar qué es lo que hay desde afuera, qué es lo que tenemos adentro, y sobre eso tratar de ajustar para darle esta forma de OKR, ¿no? Por un lado el seguimiento operativo, por otro lado el seguimiento de resultados. Ahí, de lo que dice el doctor, y nuevamente sobre el mismo punto, o sea, cuando ustedes tienen a un grupo de managers, se acuerdan que cada manager aprende de una manera muy diferente, ¿no? Y tiene una percepción muy diferente. Entonces, algo también que les puede ayudar muchísimo el tema del pre-work es de que se van a encontrar con uno que le entienda muy rápido, le entienda de qué es el concepto y cómo lo aplica y que le dé el valor, y él se convierte en uno más que les va a ayudar al momento en el que tengan esa sesión con todos, para que si algo ya entra en esos temas ya muy de negocio,
él le pueda dar una explicación desde la perspectiva de negocio. Ujú, Entonces, eso también les ayuda mucho a ustedes para llegar a la sesión. Se habrán dado cuenta, es un tema de trabajo, ¿no? O sea, si conozco muchas áreas, conozco del negocio, conozco la facilitación, conozco de los OKRs, me metí a los OKRs y voy entendiendo un poco, pues las sesiones ya generales ya van a ser mucho más puntuales. Y es más, lo decía el doctor el otro día, realmente lo que esperan de ustedes es de que les ayuden a facilitar, ¿no? Y entonces eso cambia completamente el valor de estar únicamente moviendo post-its o capturando a realmente como de, a ver, espérame, tú estás diciendo esto y él está diciendo esto y mi entendimiento es que las dos cosas están así. Y eso abre las discusiones, que realmente de eso va la sesión de planteamiento de trabajo, de discusiones, de conflicto, del conflicto bueno, porque en algún momento tenemos que ceder para que la organización, que es el bien mayor, avance. ujú. Y es importante también, además, entender que el equipo probablemente le sea muy difícil hacer esto solo, ¿no? Entonces ahí es donde entra el rol del facilitador, del guía, en otros contextos incluso hasta el COE de OKRs, que permite acompañar el proceso, ¿no? Una de las cosas que hemos notado muchas veces es que las organizaciones prefieren adoptar modelos tipo Big Bang al poder definir OKRs y vemos que generalmente suele ser un gran error en el sentido de que la calidad no se mantiene, en el sentido de que no se termina por entender completamente qué son los OKRs. Entonces hay que pensar muy bien el proceso de estrategia de adopción, porque definitivamente se necesita un acompañamiento al menos en los primeros dos ejercicios, ¿no? Seguramente conforme vaya pasando el tiempo, la dedicación va a ser muchísimo menor, pero probablemente en la medida que podamos acompañar bien al equipo en una primera ejecución como mínimo, el resultado va a ser de mayor calidad, a que simplemente los abandonemos o les dejamos un manual o les dejamos una guía o les dejemos algunos videos para que vean cómo se hacen unos OKRs, ¿no? Porque probablemente se les complique muchísimo. Entonces, en la medida de lo posible en el que ustedes puedan establecer un modelo, una estrategia de adopción muy bien pensada, muy acorde a lo que necesitan, muy acorde al nivel de criticidad del asunto o de los que nosotros llamamos olas de adopción, seguramente van a tener mejores posibilidades de tener ejercicios más robustos, más sensatos, de mayor calidad, ¿no? Con mayor calidad de resultado. No sé si Vic quieres agregar algo más, si no, pasamos a la parte simpática, la parte de las prácticas. Tenemos una La hora y parte media, divertida. así que eso va a ser bueno. ¿Sí? Nosotros les hemos compartido un link por interno, por el chat de esta conversación. ¿Sí? Les invito por favor a que se puedan sumar. Si alguien no tiene el chat, lo vuelvo a colocar ahorita. ¿Sí? Los invito por favor vamos a reengancharnos con la sesión anterior. Em, la idea de este espacio es que podamos concluir el ejercicio y una vez que concluimos el ejercicio vamos a iniciar inmediatamente con otro. Sí, a ver, vamos a ver. Listo, vamos a compartir el chat. No sé si hay preguntas finales sobre este punto. ¿No? Listo, vamos aquí. ¿Sí? Nosotros teníamos dos equipos en donde estaba Raúl, en uno donde estaba Raúl y compañía, que no sabemos quién es compañía, y por otro estaba Emerson, Héctor y Héctor, ¿no? Entonces vamos a formar grupos. No sé si Vic tienes los grupos formados, si no los formo de una vez. ¿Y qué es lo que vamos a pasar ahorita a hacer? Vamos a ver, ¿dónde está? Muy Lo que bien. vamos a hacer es pasar a salas para que puedan revisar nuevamente el ejercicio y empecemos a concluirlo, ¿no? Seguramente un par de iteraciones y ya terminamos con el ejercicio, con este ejercicio para pasar al siguiente. Ya, entonces yo los voy a mandar a salas. Vamos a tener un espacio de 5 minutos para que recuerden un poco, puedan leer y puedan recordar un poco lo que han venido avanzando. Y seguramente se les va a sumar algunas personas nuevas que no estuvieron en la sesión anterior. Entonces los ayudan por favor a darle contexto de lo que han estado haciendo, de lo que han estado trabajando. Y luego ya regresamos para empezar oficialmente los dos sprints probablemente que nos falten para terminar el ejercicio. ¿Sí? Claro. Entonces esto va a ¿Sí ser como... tiene las salas, Doc? Se los voy a Bueno, mandar.
Sí, Perfecto. como les decía, la idea es que trabajen estos dos equipos y que tengan una primera conversación de reconocimiento, de reengancharse con el ejercicio. Los traemos nuevamente y luego les vamos a ir poniendo metas por cada uno de los sprints que faltan, ¿no? Que esperaría que sean dos más y con eso vamos dando por terminado este ejercicio y pasamos directamente al siguiente, ¿sí? Así que ahorita les va a salir una invitación. Sí, para que ustedes puedan trabajarlo. A ver, me dan un momentito. Emerson, Héctor, Jean-Pierre. Listo. Les va a salir una pequeña invitación, así que 5 minutos y regresamos nuevamente a la sala principal, ¿ok? Listo. Les debe haber llegado una invitación. Nos invitamos por favor a que se puedan sumar. Listo. Les está costando un poco trabajo definir. Sí, es normal. Hola. ¿Cómo les fue? Se van sumando, se van sumando. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en el ejercicio? Cuéntenos. Listo, ya estamos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en el ejercicio? Yo creo que bien. ¿Ya? Cuando empiezas a priorizar, eh, te das cuenta que tienes que tomar siempre en cuenta el objetivo que pusiste para que vayas pues, alineando, ¿no? Esa parte de los keyers al objetivo que definiste, ¿no? Entonces, al momento en que íbamos alineándolo, también íbamos modificando la definición del keyer para darle un poco la vuelta que no estuviera Ujú. tan orientado al output. Eso fue lo que creo que nos dio. Bueno, no sé si Emerson quieres comentar algo, Guillermo. Sí, más o menos lo mismo, ¿no? A veces no, nos perdíamos un poco, dado el contexto, nos perdíamos en el contexto y perdíamos foco en el objetivo, ¿no? Ujú. Y es importante siempre mirar al objetivo, qué es lo que buscamos y cómo lo podríamos impactar, ¿no? Igual, también hay que hacer una reflexión sobre ello, porque miramos, si bien podríamos mirar el objetivo, podríamos pensar, priorizar algunos de los KR, pero al final cambiamos el orden porque dijimos, no, este KR no podría funcionar sin que antes los otros puedan funcionar, ¿no? Y así es que le dimos un orden, al menos, pero siempre mirando al objetivo, ¿no? Lo que se buscaba. Súper bueno. Sí, Ahí, acuérdense que la cultura latinoamericana se ve muy influida bueno, está muy influida principalmente por los temas españoles y, y es mucho enfocado en el output, ¿no? En las metas. Entonces es un músculo que tenemos que ir desarrollando para salirnos del output y ver más allá de realmente qué es lo que buscas, ¿no? O sea, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, te pueden decir, bueno, ¿y por qué trabajas? Es porque quiero ser rico. Ajá. ¿Y? No, pues es que realmente lo que quiero es tener la posibilidad de viajar. Ah, bueno, entonces espérate, estás haciendo dos cosas completamente opuestas, ¿no? Pero es mucho por esa cultura que traemos de ver el output, ¿no? Y no es malo, realmente más bien ahí, como decía Héctor o Emerson, en la escuela te decían, mi formación es de ingeniero industrial, ¿no? Entonces te decían, es que para que esto jale te tienes que echar 2 pasos para atrás para tratar de ver todo. Y cuando te echas 2 pasos para atrás, empiezas a distinguir cosas que no ves cuando tú estás tan metido en el día a día, ¿no? Que es parte de lo que les hemos venido platicando.
Ujú. Y creo que, como bien lo decía Víctor, y creo que lo comentábamos en algún momento al inicio, el definir OKRs en los primeros ejercicios son difíciles. O sea, no es una tarea sencilla, no es una tarea tan sencilla como algunos se hubiesen imaginado, ¿no? Y es que toma un poco de tiempo desapegarnos de eso que decía Héctor en su momento, ¿no? Hay que desaprender algunas cosas para volver a aprender. Es fundamental eso, ¿no? Es un principio necesario, importante, pero que solo se logra con práctica, ¿no? Por eso es que nosotros les comentábamos desde el inicio que generalmente un equipo que hace OKRs se demora entre dos hasta incluso tres ejercicios para poder encontrar buenos OKRs. Es muy probable que ustedes en sus primeros ejercicios de OKRs en función al tiempo, en un entorno real, probablemente el 90 o el 80% de sus OKRs van a ser outputs, ¿no? Y está bueno, ¿no? No quiere decir que con eso esté mal, es su primer paso y ya es un paso seguramente muchísimo mejor del que venían teniendo anteriormente. En el siguiente ejercicio seguramente le tomarán más foco en ir migrando hacia un entorno más de valor. En un siguiente ejercicio le tomarán más incluso foco y de pronto van a hacerlo sin problemas, pero es algo que les va a tomar un poco de tiempo ir construyendo. No se frustren. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando trabajen con un OKR, suelten y traten de llegar hacia donde llegan. Si ustedes se ponen con un timebox de, por ejemplo, cerrar OKRs en una semana, traten de tomarse ese tiempo, distribúyanlo oportunamente y con lo que lleguen al final de la semana, con eso avancen. Si es que de pronto estamos buscando tener OKRs perfectos, va a ser difícil, sobre todo si no tenemos el músculo, sobre todo si no hay experiencia, de alguna u otra manera eso va a costar. Así que la idea es que es más que tener OKRs perfectos, es tener OKRs funcionales y que lo rico, como quizás se pueden haber dado cuenta de este proceso, es la conversación. El poner estos puntos en la mesa del equipo y que el equipo diga, mira, ¿sabes qué? Para mí es más importante la participación en eventos, ¿ya? O para mí es más importante la asistencia a la escuela o las notas, ¿no? Entonces, ese ejercicio de poder conversar sobre lo realmente relevante los va a poner en múltiples situaciones que un entorno real finalmente les va a tomar o les va a ayudar a tomar decisión. Esa es la información que nosotros queremos. El foco de involucrar al equipo en la construcción de los OKRs no tiene que ver solamente con el hecho de hacerlo más colectivo o porque está de moda el utilizar entornos más colectivos de trabajo, sino tiene que ver con la base de información que podemos sostener y las conversaciones que vamos a tener en ese proceso de descubrimiento, de discovery, de OKRs, ¿no? Y es empezar a llevar a la mesa este tipo de problemáticas, este tipo de disyuntivas y como equipo tratar de darle alguna solución, tratar de priorizar, tratar de definir cómo lo vamos a hacer. Esa es la idea. Sí, que ustedes empiecen a conversar y que eso sea realmente lo importante, que las prioridades vayan saliendo, que de alguna u otra manera el resultado clave no es el mejor, bueno, en el siguiente ejercicio vamos a mejorar. No es buscar desde un primer momento el tema perfecto, porque va a ser muy difícil de que salga. Creo que Héctor, ¿querías comentar algo? Me salió una duda ahorita que estábamos haciendo el ejercicio. Ujú. Cuando tú estás en la definición de OKRs, ¿no? Y dijiste, oye, pues, la estrategia es tal y te la dieron, ¿no? Ujú. Específicamente. Cuando ya lo quieres bajar y utilizar el protocolo de OKRs, cuando defines los OKRs, ¿lo haces por área o primero Buena juntas pregunta. a todos? O Buena primero pregunta. juntas a todos y les explicas, o específicamente ustedes cómo lo hacen. No, lo que normalmente solemos hacer en el entorno ideal es que primero definamos OKRs a nivel de negocio, es decir, a nivel de organizacional, y luego empecemos a mirar de manera conjunta los OKRs por áreas, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver ya en la sesión siguiente, no, en la penúltima. Ya es un poco el cómo hacerlo esto de manera escalada, ¿no? Generalmente cada uno va trabajando de manera personal en función a cómo se va a ir comiendo la torta, que es en este caso los OKRs organizacionales, y después van empezando a sincronizar, ¿no? Yo creo que con la capacidad que tengo le voy a apuntar aquí, ya la otra área le va apuntando aquí, la otra área le va apuntando acá, y necesitamos empezar a mirar un poco del que el compromiso o el trabajo o los OKRs de la área A más el área B más el área D más el área C tienen que darme como tal los OKRs organizacionales. Ese ejercicio es el más difícil
¿Por qué? Porque de alguna u otra Sí, manera yo tengo que lidiar entre la prioridad que yo tenga dentro de la contribución al negocio y el trabajo que yo quiera generar en torno a mi área, que no necesariamente está alineado directamente a lo que el negocio necesita, pero sí en torno a lo que yo necesito probablemente para los siguientes ejercicios, ¿no? Entonces va a haber como que una doble sincronización, llamémoslo así, ¿no? Una sincronización vertical, es hacia el negocio, y una sincronización horizontal, que es entre las áreas o entre los pares, ¿no? Este ejercicio es fundamental. En la medida que eso se dé de manera Ah, no, correcta, no, ya todo lo seguramente puse allá ya. seguro vamos a tener Eh, mayores posibilidades de tener un mejor ejercicio, ¿no? Pero va por claro. ambos Ya, lados. Ah, Ahora, lo ideal sí, es que tratemos de ir saliendo un poco de eso, ¿no? Un poco el concepto hoy en día de organizaciones está ligado a salir del entorno funcional y empezar a entrar a entornos de cadenas de valor, ¿no? En donde ya no tengamos de cierta manera esta necesidad de tener silos, porque de alguna u otra manera lo que vamos a hacer al trabajar por áreas es todavía trabajar con silos, no con OKRs en silos. Entonces, probablemente en un entorno de transformación se va a ir acomodando los OKRs principalmente en torno a las áreas o las personas que terminen quedando en un área en particular y van a empezar a mirar los trenes o las tribus o cualquier tipo de cadena de valor que tú puedas tener, ¿no? Pero es una ah, migración. Pero de alguna o manera sea, son, todos deben sincronizar. sí, ok, sí, y son equipos interdisciplinares que claro, atacan a ese. Ujú, claro. Ok, gracias. Tú lo puedes hacer el- por áreas, o sea, haz de cuenta que no hiciste el ejercicio como dice el doctor, o sea, empezaste por un área y lograste, llegaron a un OKR, está bien, ¿no? O sea, supone que la cabeza de esa área va alineada con todo lo demás. Entonces, bueno, está bien, vamos a hacerlo por ahí. Y luego te dicen, oye, está tan bueno que vas a hacerlo con el resto de las áreas. ¿Sí? Cada uno va haciendo. El punto es que van como silos. En algún momento tú le dices, bueno, pues está bien lo que hiciste acá, lo que hiciste acá, pero para que esto tenga mejor visibilidad, pues vamos a juntarnos todos. ¿Qué va a suceder ahí? Lo que dice el doctor, realmente vas a tener que hacer mucho retrabajo porque cuando ya llegas a la parte desde arriba, empezando de abajo hacia arriba, van a empezar a identificar que cada quien trae su propia isla, el director te va a decir va para acá y entonces pues tienes que hacer el trabajo de todo. ¿Es válido? Sí, pero es más pero lento. pues tienes un buen de retrabajo, ¿no? Pues nuevamente, oye, si es con lo que vas a arrancar, pues arranca con eso, ni modo. O sea, lo ideal es que arranques desde arriba, pero si no se puede, arranca por algún lado. Pero ya sé que voy a tener que hacer el trabajo porque en el momento en el que conecte con la otra, ahí nos vamos a dar cuenta que lo que él tiene hasta arriba, yo lo tengo hasta abajo y pues lo voy a tener que ajustar en algún momento. Ujú. Ya, de acuerdo, ya, te entiendo, Y esas son perfecto. las conversaciones que le llamamos las del Shark Tank, ¿no? A Sí, ver, claro, échate el clavado y a ver cómo sales de mordido, ¿no? Ujú. sí, ok, ya, Vale. de acuerdo, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si Jean-Pierre, Emerson tengan alguna pregunta sobre lo que han avanzado. ¿No? ¿Cómo le fue al otro equipo? Al equipo número 1. Está Gaby, está Raúl y Karina. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Están súper callados. Raúl. Sí, sí. Mira, en realidad nos pasó algo muy parecido al equipo uno. Nos salen muchas iniciativas, muchas actividades, muchas tareas, ¿no? Muchos deseos de qué tener, ¿no? Sin embargo, todavía nos cuesta mucho redondearlo a lo que es un PR, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado en conversaciones de cómo hacerlo, ¿no? Justo con la asesoría de Víctor. Y definitivamente sí, nos faltó eso, pero sí tenemos, o sea, ideas abundan, ¿no? El punto es cómo hacerlo. Todavía nos cuesta aterrizar a ese punto, a ese nivel, ¿no? Y como Vale. dice Héctor, hay que desaprender. Es su primer ejercicio formal, así que tranquilos. Es parte del proceso de aprendizaje. Sí, es la primera vez que están haciendo KRs, así que es parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué tips me sirven a mí para poder definir los OKRs? Como les decía, no, primero empezar a mirar el objetivo.
el foco en el que nosotros vamos a girar es el objetivo. El contorno tiene que ver con factores de impacto que vamos a tener. Seguramente esos factores de impacto pueden ser externos o internos. Tratar de quedarnos solo con los internos porque lamentablemente no podemos hacer nada ante cosas externas como el COVID o la pandemia, ante cosas como la inflación, ante cosas como la política monetaria que pueda tener el país. Y ese tipo de acciones pueden cambiar muchísimo el entorno. Entonces hay que empezar a mirar cuáles son de cierta manera las cosas que están bajo nuestro control, ¿no? No podríamos comprometernos a algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Entonces eso es súper importante que ustedes puedan tener. Sobre eso, traten de elegir a las más importantes, pueden priorizar y sobre esto buscar indicadores que puedan medir, ¿no? Lo importante siempre es que ustedes lleguen a OKRs, a resultados claves que puedan medir, que puedan ser fácilmente medibles a partir de alguna fórmula o algún tipo de formato que les permita tomar una medición, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí en la parte morada colocaron despertar la voluntad de cambio en los jóvenes que participen en el programa. Está bueno, pero eso se ve más como un objetivo y espero que lo hayan visto así. Si es un resultado clave, va a ser un poco difícil el evidenciar o saber si están despertando o no la voluntad de los jóvenes de cambio, ¿no? Esto estaría acompañado con algún tipo de indicador que puede ser participación por ahí, imagino que sí es un objetivo. Participación, reducción de incidencia delictiva que lo pueden llevar a datos, la reducción de reportes de consumo de drogas que lo pueden llevar a datos, la reducción del índice de detención de jóvenes que también lo pueden llevar a datos, ¿no? Entonces, van bien. Lo que siempre les digo es que una vez que hayan terminado de elegir los indicadores, empiecen a tomar en consideración que, uno, el alcance, es decir, no es que ustedes vayan a reducir, en el caso que estamos viendo, la incidencia delictiva de todo Cali, sino vamos a ver exclusivamente de las personas que están participando en el piloto. No vamos a ver el presupuesto, no tenemos un presupuesto ilimitado, sino que de cierta manera tenemos un presupuesto limitado que seguramente nos acotará un poco en el tiempo, ¿no? Entonces, o nos acotará un poco el tema de lo que vamos a ir buscando, entonces eso hay que tomarlo en consideración. Si bien es cierto, por aquí no hay números directos en cuanto a datos económicos, solamente por ahí el tema del presupuesto, pero de pronto eso también nos va a limitar, entonces hay que tener en consideración esos factores, no es como que nuestro triángulo de restricciones del proyecto del PMI, ¿no? Alcance, costo, tiempo. Esos factores van a tener que ustedes trabajarlos de todas maneras, porque recuerden que su labor va a hacer que tengan proyectos que puedan mover esos indicadores. Si ustedes no han tenido en cuenta este triángulo de restricciones para poder definir sus KPIs, en este caso sus indicadores, sus resultados clave, va a ser bien difícil de que puedan alcanzarlos. Entonces, tienen que haber un equilibrio de todas maneras en este sentido y eso puede ser una buena aproximación para poder definir un buen resultado clave, ¿no? Sobre todo en temas de aspiración, en temas de posibilidad de poder cumplirlos. Creo que Kelly tenía una pregunta, había levantado la mano, Gaby. Bueno, en realidad, creo que lo que quería comentar era que justo ese moradito de despertar la conciencia es un objetivo. Sí. Teníamos dos objetivos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre este objetivo. Está bueno, está bueno. Entonces está bueno, sí. Me di cuenta cuando empecé a leer los resultados que estaban ligados a ese tema de voluntad. Está bueno, yo creería que es un buen ejercicio. No les sugeriría que ahorita miren el tema de metas, es decir, que el 80, 90, 50%. Los invitamos en este ejercicio de aquí a que ustedes puedan, en esta siguiente iteración, traten de culminar, elegir los resultados claves con los que se van a quedar. Si tienen dos objetivos, traten de ponerlo en la parte de aquí, pueden definirlos aquí y pueden empezar a mirar KPIs. Ya, la idea es que puedan terminar con KPIs que de alguna u otra manera acompañen el proceso, ¿no? Si ustedes han encontrado por aquí factores de éxito que no han entrado en los OKRs, pero que ustedes creen que son muy relevantes, hacerle seguimiento al menos, colóquenlo, considérenlo como un KPI. Eso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y sobre eso vamos a ver qué encontramos y cómo lo vamos trabajando. Víctor, creo que querías comentar algo. ¿Y qué le parece si hacemos un pequeño break, Doc, para que también lo mediten y ahorita regresamos directo a la siguiente iteración? Ya, me parece bien. ¿Qué ¿Sí? te parece? ¿Seis minutos? Como estamos como que las 20:59. Regresamos 9. Dele 7, no sea tan cómodo. Ya, Dele 7. 7 y ya, medio. estamos Vale. aquí a las 9:06. Y sí, Gracias. listo.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ya. Muy rápido, Cristian, ¿no? Ah, sí. Oh, ¿cómo creen? Nos quedó corto, nos quedó corto. Nos Sí. quedó muy Ok, corto, estábamos inspirándonos ya. Ah, Ahora, Recién. van a tener ¿quieren tiempo otra para para los media hora? stakeholders. van ¿Quieren a otra tener media hora? Se tiempo las para damos. Sí, van a tener tiempo para inspiración. Oye, está interesante este ejercicio. Estuve viendo este ejercicio que aquí tenían los del equipo, los chicos del equipo 2, me pareció bien interesante, ¿no? Porque ellos están empezando a mirar un factor de apoyo, un factor de éxito en este caso, y están empezando a mirar cómo adoptar o cómo ligar de el outcome o del output al outcome, ¿no? Entonces, me parece bien interesante esta parte de aquí, así que se merecen Cuestión. el aplauso por el ejercicio. Creo que han hecho un buen análisis. Me parece bastante interesante el trabajo que han hecho. Así que los Le felicito como cacharon. equipo. Los dos, en realidad, los dos equipos lo han hecho bastante Los bien. dos. Creería Sí. que igual ustedes se pueden llevar esta técnica en algún espacio para poder trabajarla con sus equipos. Me parece una muy buena idea. El tener en el momento de ir definiendo los factores de éxito, quizás empezar a mirar qué indicador está más cercano al output, más cercano al outcome, y tenerlo bajo una misma mirada como para que el equipo pueda diferenciar, ¿no? Me parece bastante bueno. Creo que no voy a entrar en el detalle de los indicadores. Nosotros les vamos a colgar en el Classroom el día de hoy con el video la resolución del caso, para que lo puedan revisar, para que lo puedan mirar, para ver un poco cómo se hizo en la realidad, y eso les va a ayudar a tener una referencia de si estaban cerca o no estaban cerca. Evidentemente la idea no es, como les decía, que ustedes puedan encontrar el resultado clave, sino que puedan generar un análisis de qué implicaría tener OKRs, de cómo lo podrían trabajar, de qué cuestiones tienen que darse en cuenta al momento de poder ir definiendo el outcome, de que ustedes pueden encontrar algún tipo de método por experiencia, por sugerencia de algunos de los miembros que están dentro del grupo. Así que la idea es un poco que se puedan llevar más técnica, más aprendizaje en torno a la forma, que exactamente si el resultado clave estaba bien escrito, que el objetivo estaba bien escrito, que era eso lo que estamos enfocando, ¿no? Igual con el caso, seguramente se van a dar cuenta de que la mayoría no ha estado tan lejos de lo que hemos estado buscando. Evidentemente hay un contexto muchísimo mayor que de pronto ustedes no tienen, y que por eso no es que exijamos que el ejercicio sea perfecto, ¿no? Pero creo que en la medida de lo posible han hecho excelente trabajo. Felicitaciones. Sí. Cacharon súper bien el tema de diferenciar el output del outcome, y un poco lo que platicaba Karina hace rato. El hecho de que le pongas factores de éxito está súper bueno porque es un concepto muy alineado al tema de PMI. Entonces regresamos al tema. O sea, aquí no es que querramos, o sea, ¿se come bien con agilidad? Sí. Pero aquí en este contexto es cómo lo armo toda la estructura para que se vea bonito y todos tengamos la misma visión. Ujú. Eso no saben. El doc puso sus ojitos así de corazoncito, ya, para que le muevan esos sentimientos, esa fibra está fuerte. Vale, entonces la idea es eso. Es súper importante. ¿Qué recomendación les doy final? Recuerden siempre tener priorizaciones, ¿sí? Cuando ustedes terminen un ejercicio de OKR, siempre traten de priorizar los objetivos y prioricen los resultados clave que de pronto están eligiendo. Eso les va a evitar muchos problemas en cuanto a circunstancias que se puedan presentar, sobre todo en temas de proyectos. ¿Sí? Cuando necesito aprobar o priorizar algo sobre otra cosa, eso les ayuda muchísimo dependiendo de cuánto le impactan al negocio, de cuánto impactan a las prioridades que ustedes tienen como equipo, y puede resolver muchos, pero muchos problemas. Entonces, no se vayan de una definición de OKR sin haber priorizado sus OKR, ¿sí? Eso como sugerencia. Me parece que es bastante interesante esto de aquí. Igual nosotros los vamos subiendo en el apartado que ustedes ven materiales, les vamos subiendo todos los murales que ustedes van a ir desarrollando, como para que lo tengan como referencia. Entonces les va a permitir a ustedes refrescar un poco la memoria cada vez que quieran, ¿sí? El otro equipo también lo he hecho bastante bien. He visto que estaban abordando un poco los indicadores, los resultados clave, estaban dándole un poco de vuelta. Me parece súper bueno. Siempre recuerden que lo importante es priorizar, ¿no? Sobre lo priorizado, yo les sugiero eso, sobre lo priorizado, elijan resultados clave y no al revés. Ya,
de las 10 o 15 factores de éxito que pueden ustedes tener, lleguen a la priorización y una vez que esté lista la priorización, recién empiecen a mirar indicadores. Porque si no priorizan, pueden tomarle mucho tiempo en descubrir indicadores que no van a utilizar y por ende dejar de un lado la eficiencia que estamos buscando, ¿no? Entonces, sugerencia, prioricen primero los factores de éxito y sobre los priorizados recién vayan a descubrir indicadores. Eso les va a ayudar muchísimo a hacer más eficiente el proceso, ¿sí? Listo. Habiendo dicho esto, solamente les voy a presentar el caso del caso final que tenemos, ¿no? La idea es que ustedes puedan tener un espacio organizado, que ustedes se puedan organizar de manera interna, quizás reunirse dentro de esta semana, el fin de semana, quizás una hora, quizás media hora dentro de la siguiente semana, para poder resolver este caso que de cierta manera se va a presentar, en este caso, el último día de las sesiones, ¿no? La última sesión se presenta este caso. Y la idea es que ustedes puedan explorar cosas diversas que tienen que ver principalmente con un proceso de adopción. Van a tener ustedes que definir OKRs para su modelo de adopción en un área funcional. Entonces van a tener que ir seguramente definiendo cuáles son los objetivos, los resultados claves, qué KPIs utilizarían para implementar OKRs en un equipo, en un área, en este caso, en un área comercial, y qué actividades podrían hacer o qué actividades podrían mapear para hacer en ese proceso de adopción. Así que ahí se van a entretener seguramente bastante bien en el camino. Les he compartido el link del mural por WhatsApp. Así que traten de guardar, lo voy a poner en la descripción del grupo para que el link no se pierda, porque va a ser algo que van ustedes a ir trabajando, me imagino, en lo que resta de esta semana y la siguiente que viene, ¿sí? Traten de organizarse, como les decía, nosotros no los organizamos, ustedes traten de autoorganizarse y sobre esa autoorganización les va a tocar a ustedes ir ajustando y reuniéndose. Recuerden que la sala 1 de hoy se mantiene, yo les voy a pasar también las personas que están en la sala 1 y en la sala 2 para que se puedan buscar y quizás armar un pequeño grupo pequeñito y sobre ese grupo pequeñito tratar de buscar reunirse o ver cómo se van organizando para poder resolver el caso, ¿sí? Así que van a tener casi una semana y media para poder resolverlo y va a ser conversación va a ser en la última sesión, claramente, ¿sí? No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Espero que la sesión les haya parecido buena. Todo claro. Sí, espero que la Todo sesión les claro. haya parecido buena, que les haya parecido Muy bueno. interesante. El día sábado vamos a ver un poco sobre el equipo de Discovery del que les hablaba. Ahorita voy a ver, vamos a ver esto aquí antes que me olvide, porque si no me olvido. Ya, listo. Les decía esto que la próxima semana vamos a hablar un poco sobre el sábado, perdón, hablar sobre el equipo de Discovery y seguramente vamos a iniciar algo sobre el tema de planeamiento de OKRs. Ya, y la última sesión y las dos siguientes sesiones van a ver sobre temas de análisis de capacidad y vamos a ver sobre el tema de cierre de OKRs del QBR o el cierre de negocios de OKR, ¿sí? Esto es lo que tenemos para ustedes. Nos vemos el día sábado a las 4 de la tarde, hora Perú, Colombia, México. Y nada, no sé si quieres cerrar con algo más, sino ¿No? a descansar. Muchas gracias. ¿no? Gracias Hay a que todos, pasar chicos. frente a todo. Gracias. Gracias también. Gracias, nos Gracias. vemos. Buenas Nos noches. vemos. Chao, chao. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.